Hola, ¿cómo están? Que Dios les bendiga mucho. Obviamente, hoy les voy a compartir a otro tema muy interesante. He estado investigando hace tiempo la historia de David y el rey David y Salomón su hijo, las promesas que el Señor le dio a ellos. Y hay un censo que hizo David que era de 5 millones de hombres cuando su reino, pero cuando Salomón ya eran 8 millones, hermano. Y ya no cabían en la tierra porque no había suficiente. Tú sabes, empezaron a migrar las tribus. Ya había la tribu de Dan, que ya había migrado alrededor del 200 años antes del éxodo de Egipto. Ya las crónicas de los griegos dicen que Cadmos y Darda habían hijos de Judá, hijos de Sera, hermana de Pérez, que Pérez es o Fares, es el linaje de donde viene el Señor Jesucristo, hermano. Pero Sara tiene un linaje también. Ellos fueron reyes también, pero entre las naciones gentiles, hermano. Hay tradiciones, historias y también hay relatos históricos de los griegos que hablan de Darda, y de ahí viene la palabra los Dardanelos. Habla también de los de Calmos o los Colcoi, que eran también una tribu de hebreos, hermano. Hebreos, la palabra hebreo o íberos o heber significa no solamente los que cruzaron el río, son errantes. Igual que la palabra keltoi de los celtas, también significa foráneo, extranjero y peregrino, hermano. Nosotros somos extranjeros y peregrinos, somos extranjeros y peregrinos en este mundo, somos hebreos, somos errantes, hermano. Y todas estas tribus, cuando se levantó en Egipto un faraón que no conocía a José, en la dinastía del Delta estaba controlada totalmente por los israelitas, hermano. Durante 200 y pico de años estuvieron los israelitas en Egipto. Fueron 215 años desde que Abraham entró en Egipto y hasta que José, y después de José hasta Moisés fueron 215 años más. Así que el verdadero cautiverio fueron 430 años. Pero el cómputo original es que desde el día que el Señor prometió a Abraham, nuestro padre Abraham, y lo hizo cortar los animales por el centro, y el Señor pasó como una antorcha encendida en medio de esos animales. Y le dijo, tu pueblo va a estar cautivo 400 años. Pero yo haré que la nación esa que los cautivó los libere y saldrán con grandes riquezas. Israel salió con todo el oro de Egipto, hermano. Entonces, yo les digo esto, hermano, porque de la única forma que cuadra la genealogía es de esa manera. Así que el verdadero cautiverio israelita fue 215 años, hermano. Pero ya de los tiempos dice la Septuaginta que cuenta el cautiverio. La Septuaginta es la visión griega más antigua que se hizo por Ptolomeo II en Egipto, mandado a hacer por a 72 ancianos israelitas, hicieron esa traducción textual de los 5 libros de Moisés al griego. Y ahí dice que exactamente que era el tiempo, e incluye los 400 años, incluye el tiempo de nuestro padre Jacob en Egipto y de nuestro padre Abraham en Egipto. Nuestros padres, Abraham, Isaac, Jacob. Entonces, en este caso, Abraham estuvo en Egipto, pero Jacob, en este caso, Jacob, desde los tiempos de Jacob, hermano. Y, y desde la promesa de Abraham, de que ahí son los 400 años, hermano. Entonces, ¿por qué quiero tocar este tema? Porque hay un problema de genealogía. Yo había dicho en unos estudios anteriormente, se encontró el lugar de cruce en Mar Rojo, hermano. Hay muchos lugares que usted lo puede buscar en internet, poner el cruce, verdadero cruce en Mar Rojo, el verdadero monte, el monte donde el Señor dio los 10 mandamientos, hermano. El verdadero monte Sinaí, que es Jebel Musa, en la colina de Moisés.
Jebel Musa. Y el lugar donde cruzaron por Egipto era la playa de Nuweiba. Ahí encontraron un obelisco hecho por Salomón del lado egipcio, y uno es hecho también del lado de Arabia Saudita, porque el apóstol Pablo dijo que el verdadero monte Sinaí estaba en Arabia, hermano. Y ahí también está, ese monte está calcinado. Está la tumba, perdón, está la cueva de Elías también, ¿entienden? Y el mismo Pablo de Tarso estuvo ahí un tiempo buscando de Dios también. Él fue allí y escribió mucho, y tuvo 13 años. Dice que estuvo por los desiertos, por Siria y en monte y por ahí, mientras Dios les revelaba ese misterio de la encarnación y las ovejas perdidas que iban a regresar de los gentiles, y el ministerio de él para buscar a los gentiles, a la plenitud de Efraín y de los gentiles, para hacer otra vez que las 12 tribus sirvan al Señor, a Yahvé, a Jehová, como está escrito en Primera de Santiago, a las 12 tribus de la dispersión. Y Pablo habla y dice que son las tribus que están en los celtas, que están en Asia Menor, los galos, que son los gálatas, que ahí vienen los gallegos, vienen los galicios o gallegos, vienen los galeses o Welsh en Britania, y también están eh, todas las tribus estas celtas y escoceses, los irlandeses, toda la Europa occidental, donde más se han congregado las tribus Israel, aunque están en el mundo entero, pero es donde más se han juntado las tribus, donde más se han acumulado las tribus. Y ellos eh, crearon, desde los tiempos de rey David y Salomón, ya había conocimiento de Tarshis. Tú vas al libro de Jonás y dice que cuando Jonás estaba escapando de Jehová, para no ir a darle el plan de salvación a los asirios, porque Jonás sabía por el espíritu, que él sabía que los asirios iban a destruir, iban a invadir Israel. Y después le voy a tocar el tema de los asirios con el rey David. David vence a los asirios cuando David y Salomón estaban reinando. El imperio asirio quebró. Después de la muerte de Salomón y la división de Israel en las dos casas, las 10 tribus al norte y Judá al sur, y que estas dos tribus empezaron a matarse entre ellos, fue una carnicería de millones de personas muertas. Entonces Asiria levanta otra vez y esto se invade, y estos israelitas del norte sobre todo, y también los judíos, lo único que escapa es la ciudad de Jerusalén, hermano. Ahí las 12 tribus salen por Asiria hace 2700 años, hermano. Esos judíos y esos israelitas sabían que iban a ser deportados, hermano, no, y muchos no pelearon. Y esos que se rindieron a los asirios fueron después capitanes en el ejército de Asiria. Y yo tengo un libro también de arqueología y buscando, que habla de Missing Link in the Assyrian Tablet. La, el conocimiento perdido que hay entre las tablillas arcillas encontrados en la biblioteca de Surbanipal en Asiria en 1930 por un arqueólogo famoso. Había más de 18.000 inscripciones, hermano, y se demoraron mucho tiempo para descubrir que se referían a las tribus de Israel. Le decían los Gimirra, porque también está la historia de Osea. Oseas, Dios lo manda a casarse con una mujer de la vida, una mujer fácil, llamada Gomer. Y tuvo 3 hijos con ella. Y todo eso es simbólico, hermano, de lo que la casa de Israel, las 10 tribus del norte iban a hacer. Se iban a ir a Gomer. Gomer es Europa. Gomer es el primogénito de Jafet. Iban a engendrar hijos con ellos. Entonces le puso los Ruama, los Amí, primero Jezreel. Después le puso los Ruama, no complacida, que no se iba a compadecer más de las 10 tribus perdidas. Y no a mí, que no íbamos a hacer más su pueblo. Y cuando Jezreel, porque Dios iba a traer juicio a la casa de Acab y de Jezabel, por causa de los pecados de Jeroboam y los pecados de Acab y de Jezabel. Y entonces juicio. Y hermano, tremendo los profetas. Como hay que de verdad agarrarse de Dios para entender las cosas. Y los tiempos que estamos viviendo, el cumplimiento de todas las cosas, hermano. Entonces el imperio de David y Salomón, sí, David tuvo un imperio poderoso, hermano. David terminó lo que Saúl no hizo. Saúl no hizo lo que tenía que hacer. Y Amalek no murió.
y se esparció Amalek y fundaron las cuatro bestias que nosotros conocemos. El mundo europeo con el Vaticano, hermano, es Edom, es Amalek. El imperio comunista, el imperio fascista y el imperio árabe de los muslims, los musulmanes también son Esaú. Eso lo digo en otro video. Pueden buscar otro video anteriormente que he dicho y lo van a entender. Y son los antisemitas, hermano, los enemigos de Israel en el mundo entero. Increíble. Muchos de esos hijos de Esaú también se mezclaron en Europa con los israelitas y están viviendo entre ellos. Por eso es que hay confusión en el mundo judío diciéndole a Europa que es Esaú. También porque los europeos son rubios y como Esaú era rubio, pelirrojo, no sé, pero en realidad compartían la misma herencia genética. Jacob y Esaú eran blancos, mediterráneos, pelirrojos, ojos claros. Habían hombres mediterráneos de ojos pardos, como yo así, ojos pardos, pero todos venían originalmente de Anatolia, de cuando el arca de Noé reposó ahí en Turquía, en Ararat. Eso se llama Anatolia. Eso fue lo primero que hizo Noé y sus hijos. Fundaron ahí hicieron una población ahí. Después que empezaron tenían miedo todavía que viniera otro diluvio. Entonces hicieron inscripciones de piedra. Y Dios les prometió que no iba a haber más diluvio. Entonces se empezaron a regar por todos esos países y fundaron lo que era la Babilonia, Sumeria, los acadios, la tierra de Kasdim, como dicen en hebreo, Ur de los caldeos. Y ahí sale la raza esta europoide, mediterránea europea. Y de ahí después emigran a la Tierra Santa. Y entonces sí se sabe que, por ejemplo, los filisteos eran pelirrojos de ojos azules, hermano. Increíble, pero hay inscripciones que lo dicen. Los celeteos, los peleteos, los fenicios también eran de Creta, eran mediterráneos, hermano. Eran hijos de Jafé. Y los fenicios eran semitas, pero todos venían de las regiones esas. Estaban entremezclados. Y los verdaderos cananeos eran más bien de piel oscura y de ojos pardos. Como un poquito más claro que los que son los árabes hoy en día, pero más o menos sí. Y los egipcios igual. Los egipcios no eran africanos como tal, eran mediterráneos, hermano. Y la dinastía de los egipcios, sobre todo las primeras dinastías eran pobres hombres caucásicos, hermano. Parecían alemanes, parecían suizos, yo lo dije en otros videos. Es lo más increíble. Y todos de ojos azules. El mismo, el mismo Zoroastro, el Zoroastro de los imperios estos medos, persas, que en realidad venía de los partos. Partos eran las tribus de Israel, los celtas, los magos, que después tuvieron que salir huyéndole a los persas cuando el imperio alsacina cae. Y lo más interesante, Ciro era un alsácida, interesante, que era un parto. Y después se puso a estarse fajando con los sacas, con los hijos de Isaac, los sajones. Decían los sacas, que la tribu de Efraín. Y la tribu de Manasés con los partos también. Y hermano, qué desgracia. Qué carnicería se armaban en aquellos tiempos. Pero todo eso fue después de la muerte de Salomón, que pasó toda esa desgracia. Pero en los tiempos de Salomón, por ejemplo, Salomón se casa con la hija de Faraón y tiene un pacto que hace con el Faraón. Y también David había hecho un pacto con los libaneses, hermano. Porque la palabra foinos o fenicio no es solamente los libaneses, eran los sirios, eran los libaneses, eran los israelitas, eran toda la parte de Jordania. La palabra foinos significa el pueblo que trafica con pieles teñidas en púrpura de color púrpura, de un molusco que se da ahí en Israel. Los foinos, pueblo foinos. Otras veces le dicen fénix, porque son los que no mueren nunca, los que resucitan, los que nacen de la ceniza. El pueblo judío siempre le decían que eran los foinos, los fénix, porque por más que los mataban, siempre resucitaban, hermano, salían de las tumbas. ¿Entienden lo que quiero decirle? Pero con los tiempos de David y los tiempos de Salomón, ya los israelitas eran millones, hermano. Se habían multiplicado tanto que fueron expandiendo. Ya de hecho la tribu de Dan ya había invadido Grecia y había después invadido ya la Escandinavia, hermano, mezclándose con los hijos de Jafé y en Irlanda. Y habían ido a la Irlanda, los tatúas de Anán. Pero bueno, los tatúas de Anán fueron mucho antes, de la época, fueron desde la época de Débora, que dice que ellos escaparon cuando la invasión, ya ellos tenían control habían hecho un pacto, yo no sé cómo, pero ellos conocían tenían embarcaciones. No sé si fue en Egipto que aprendieron,
posiblemente, porque todos los libros, todos los historiadores griegos esto dicen que el origen de los griegos es egipcio. Dice que todos esos griegos, todas esas tribus griegas, los aqueos, los iónicos, los dorios, toda esa gente, los danai, toda esa gente, fundaron a Argos, a Tebas, Atenas y todas las ciudades más importantes, los Macedán se me olvidó decir los espartanos, hermano, los lacedemonian, eran también eran danitas, hermano. Los espartanos, los famosos espartanos, tremendo, tremendo pueblo guerrero y disciplinado. También eran de origen israelita, hermano, de los danitas. Increíble, hermano. Yo estaba viendo toda la historia griega esa y es increíble como dicen que el origen de los griegos viene de Egipto, pero en realidad es de los israelitas que salieron de Egipto. Y los mismos griegos dicen que Cadmos y Darda eran tres hermanos, Cadmos y Darda, y no recuerdo el nombre del otro. Fundaron Troya, fundaron Esparta, fundaron toda Micenas, todas esas culturas, hermano, la famosa Ilíada y la Odisea, hermano, fue una guerra entre israelitas, hermano, entre danitas, todos eran la misma tribu de Dan, fajados entre ellos, hermano, que terrible. Y eran griegos porque habían adoptado las costumbres griegas, pero qué interesante. Ellos tenían la escritura hebrea antigua, la fenicia, y después Salomón fue el que a través de los intercambios que había con esa gente, le fue dando la escritura a ellos, pero ellos hablaban todos en hebreo y se entendía en arameo. Cuando Salomón iba hacia la parte del oriente, lo que era hasta la India, y mandaba las naves de Ezión-Geber y llevaban Ofir, que era la India, y después regresaban a donde Salomón con avestruces, no eran avestruces, con pavos reales y cosas que eran frutas de la India, piña, mango, todo eso era original de la India, hermano. La banana, todo eso viene de la India, originalmente. Después se trajo el Nuevo Mundo. Pero interesante también de lo del Nuevo Mundo es que el Nuevo Mundo no era tan Nuevo Mundo, porque se han encontrado embarcaciones hebreas, fenicias, que lo que le dicen griego fenicio, pero en realidad eran hebreos, que tenían inscripciones en el Nuevo, por ejemplo, en Nuevo México está las lunas. Ahí hay una piedra que tiene los 10 mandamientos en hebreo, hermano. Y es del año 3000. Hace 3000 años. Desde el año 1000 antes de Cristo, hermano. En la misma época de Salomón. Las minas de cobre que había en Ohio, hermano. En toda esa región. De donde salió para el templo de Salomón las toneladas de hierro, cobre, hermano. Bueno, el hierro de Brasil. En Brasil estaban las minas de hierro de Salomón, hermano. La palabra Brasil es original una palabra hebrea que significa hierro, hermano. Cuando Cristóbal Colón, que era judío, ya sabía todo eso, hermano. Porque todo ese conocimiento lo tenían los judíos de España. Ellos sabían dónde estaba Brasil y sabían dónde estaba el Nuevo Mundo, hermano. Es un cuento eso que te van creyendo. Inclusive 20 años antes que se hiciera oficial el supuesto descubrimiento de Cristóbal Colón del Nuevo Mundo, ya había un español, también judío marrano, sefardita, que había hecho contacto en lo que es la Española y había hecho ahí un asentamiento. Pero desgraciadamente tuvo relaciones sexuales con las indígenas y cogió sífilis, hermano, se murió de sífilis. Pero 20 años antes que Colón llegara a América, supuestamente al Nuevo Mundo, ya el maíz era conocido en España, hermano. Y se le llamaba maíz. 20 años antes del descubrimiento de Cristóbal Colombo, del supuesto Nuevo Mundo. Él lo que vino fue a confirmar él tenía los libros de tercer y cuarto de Esdras y también tenía las cosas los mapas de los antes navegantes sirofenicios, los fenicios, israelitas, y sabía cómo llegar. Inclusive te voy a decir una cosa, los irlandeses y los escoceses iban a los bancos de pesca que había en Nueva Escocia. Los irlandeses y los escoceses durante la Edad Media iban a los bancos de peces que estaban en lo que hoy es Nueva Escocia, que cuando los británicos invaden, ya cuando ven que los españoles ocupan toda esa región, Britania dice, no, vamos a ocupar nosotros también una parte de ese Nuevo Mundo. Y entonces cuando invaden y fundan Virginia y las 13 colonias, los irlandeses reclaman Nueva Escocia para ellos. Y los escoceses, Nueva Escocia.
Porque los irlandeses y los escoceses son la misma tribu, los que están separados por que después llegaron otras tribus más y se intermezclaron. Pero prácticamente son celtas todos. Y entonces ellos iban en la Edad Media, y eso fue el secreto durante toda la Edad Media, hermano. Hasta que se descubrió el Nuevo Mundo, que ellos iban a cazar a, a los bancos de peces que estaban ahí en Nueva Escocia, los escoceses y los irlandeses, hermano. Así que sí se sabía que había uno. Lo que pasa es que se ocultaba, hermano. Se han encontrado barcos romanos en el Amazonas. Las famosas Amazonas, esa Amazonia, sí existían, hermano. Y en el Amazonas habían hombres caucásicos también que vivían ahí, de tipo nórdico, que se han encontrado, hermano. Sí existían. Y la famosa Atlantis, supuestamente, está en el lado Titicaca, en el río Titicaca, ahí, lo que era Tiahuanaco, o Bantabán, o todo ese lugar. Supuestamente, la verdadera era Sudamérica, hermano. Era Sudamérica realmente la Atlántida. Y tenían contacto con los griegos, con los romanos y todo, hermano. Pasa que se ha perdido mucha. Solamente nosotros tenemos la información por retazo, se va empatando y se va viendo. Y las cronologías, ellos, los mismos historiadores que son los que hacen la historia a su manera y como quieren decirla, ellos a veces dejan cabos sueltos, hermano. Y uno empieza a atar esos cabos y empieza a darse cuenta, la verdad. David y Salomón tenían un imperio mundial, hermano. Las naves de Salomón se demoraban 3 años en circunnavegar la tierra, hermano. Que es una esfera, hermano. No necesariamente redonda. Una esfera. Uno cuando viaja, uno siempre viaja haciendo círculos, hermano. Los aviones y los barcos, todos viajan en círculo, hermano. Nadie puede viajar. Si quiere, mira todas las cosas de la circunnavegación de la Tierra, como siempre la hacen en círculo, hermano. Nunca han podido sobrevolar la Tierra de un extremo a otro, hermano. Es imposible. Porque el hielo no te deja pasar. Y los aviones se congelan y no pueden pasar, hermano. Y cuando llegan así, los cohetes, cuando llegan a 100 kilómetros de altura, se caen, hermano, no pueden pasar. 100, 200, no pueden pasar. Y entonces, mientras más tú subes, es más frío, hermano. Entonces, ¿dónde está el sol? ¿Dónde está el sol que es fuego? ¿Cómo es posible que cuando tú subes, tú te montes en un avión y el avión levanta? Hermano, estamos bajo cero, hermano. Hay personas que se han escondido en aviones y han llegado congelados, hermano. Entonces, ¿el sol dónde está? ¿O qué cosa es el sol? Es interesante, hermano. Y si es real todo lo que dicen las crónicas antiguas, y yo que lo creo, Salomón tuvo una alianza con el rey de Egipto y le dio su hija. Eso lo ayudó a hacer el templo de Salomón y hacer la palanca para hacer un sistema para ocultar los utensilios sagrados, y lo logró. No pudieron robárselo. Pero también él hizo un pacto con los fenicios, David. Y los fenicios eran un pueblo semita, muy semejante a los judíos. Hablaban hebreo también y ellos eran paganos, hermano, pero bueno. Y ellos tres hicieron las colonias en el Mediterráneo. Todo lo que era Kiryat Hadashah, la ciudad nueva, Kiryat Hadashah, que los romanos le decían Cartago Nova. España, hermano, Tarshish, lo que estaba hablando de Tarshish, lo dejé ahí, vamos a tocar. Tarshish o Tarsetos es el nombre de Iberia, tierra de los íberos, de los hebreos. Iberia, la tierra de los hebreos. Fue poblada en los tiempos de Salomón por puros hebreos. La tribu de Gad fundó al sur una ciudad que se llamaba Gadis, que después le pusieron Cádiz. Y los danitas, también en la parte del Mediterráneo, que eran los famosos griegos, fundaron colonias ahí, hermano. Y troyanos. Y entonces estaban los lusitanos también. Y cuando los cartagineses de África están en todo lo que era el norte de África, cruzan hacia Iberia, se encontraron que los pueblos ahí eran hebreos, hablaban la lengua púnica, eran íberos púnicos, hablaban una especie de dialecto hebraico, arameo, y se comunicaban perfectamente con ellos, man. Y se casaron entre ellos, y ahí sale la historia de Anica Barca y de este hombre Aníbal, Ananías, que le dicen Hannibal. Pues estaban cayendo en la idolatría de los fenicios, hermano, que después atacan a los romanos y fue una guerra
contra Roma también, entre los romanos y los cartagineses. Pero los cartagineses realmente eran israelitas, hermano. Porque la ciudad de Tiro y Sidón, ellos construían naves y ayudaron a Salomón a hacer el templo y proveían la madera los cedros del Líbano, pero no tenían un suficiente poder adquisitivo. Salomón los sustentaba y le daba la tonelada todos los años le daba comida, hermano, los mantenía. Y ellos proveían hombres inteligentes para ayudar a hacer el templo y todas las demás cosas. Pero en realidad la mano de obra era israelita. Lo, lo- lo- los mercaderes que sigan en las naves, Fenicia, eran puros israelitas, hermano, miles de miles. Y fueron repoblando, al haber tanta superpoblación ahí, tuvieron que expandirse hacia el Éufrates, ya llegando al Éufrates, hacia, hacia Turquía un poco, invadieron Chipre, todas las islas de esta, y se fueron expandiendo lo que se llama los cartagineses. En realidad eran israelitas, hermano. Tenían costumbre serían sacerdotes igual cohaní, igual que los israelitas, y había muchos de ellos que adoraban a Dios Israel de verdad, pero había otros que estaban adorando al Baal y sacrificaban niños, hermano, estaban perdidos. Increíble. Y muchos de ellos fueron la población autóctona de España. Mucho antes que llegaran los romanos, los famosos íberos, eran puros israelitas, hermano. La escritura púnica íbera todavía se conserva, es escritura hebrea, hermano. Del el sur de España es gente pura mediterránea, hermano. Pura gente mediterránea, hermano. Después se metía, y los famosos, esos bereberes, esos que se metieron en España también, supuestamente, la conquista musulmana de España que dicen ellos. En realidad eran convertidos eran israelitas también, toda esa gente. Todo el norte de África. En el norte de África, todo, bueno, es que estos árabes, cuando se metieron ahí, ellos siempre hacían lo mismo. Cortaban las matas, destruían toda la agricultura, acababan. Y todo el sur todo el norte de África era el granero del mundo, hermano. Cuando la época de Roma, el Imperio Romano, hermano, el norte de África era el granero del mundo. Y antes que el Imperio Romano tomara todas esas tierras que estaban en manos de los israelitas, los llamados cartagineses, por los romanos fueron los que pusieron cartagineses. En realidad eran hebreos, hermano. Y igual que cuando invaden España, como les cuesta a los romanos, les cuesta 200 años conquistar España. 200 años, porque esos celtíberos, esos íberos eran fieros, hermano. Y después que conquistan España, entonces que invaden la Galia, que también eran hermanos, eran celtas, galos, israelitas también. Increíble, hermano. Qué cultura qué historia más sangrienta. Y estuve estudiando también de los partos. ¿Saben qué? Cuando el imperio de Babilonia se acabó y Asiria, y los israelitas que estaban en Asiria se levantan contra Siria, porque los asirios habían reclutado como gente de guerra. Ellos aprenden las tácticas de guerra de los asirios y hacen guerra contra los asirios. Y los medios y los persas los ayudan. Pero ¿saben qué? Hubo una reunión famosa donde emborracharon a todos esos partos y los asesinan, y los medios y los persas se quedaron con todo el imperio. Por eso es que tuve la historia de medos y persas, no dice partos. Entonces los partos tienen que salir de Eurasia por la persecución después de los mismos medos y persas, y salen entonces, hermano, hacia Europa. Y los famosos reyes magos con los caballeros de armadura, el feudalismo, eso, eran los partos, hermano. Y por eso es que toda la Europa esta debe ser una Europa feudal, en la Edad Media, porque eran las tribus partas o britones, los British. Increíble, hermanito. Y hay problemas también con el calendario. Hay mucha gente que no está seguro de que estamos usando dos calendarios diferentes, el juliano y el gregoriano, hermano. Hay una diferencia como de 1000 años ahí. Wow. ¿Quién es el que controlaba la historia? La gente esta eclesiástica, los fariseos, saduceos, y también esta gente, los católicos estos. Y cambiaron muchas veces los calendarios, hermano, y la gente no sabía. Yo creo que sí estamos cerca del año 6000 de la creación. Pero hermano, realmente no se sabe con exactitud. Eh, Exactamente, solamente el Señor tiene ese cómputo perfecto.
Más o menos deben quedar unos 10, 15 años más o menos, que se cumplen los 6.000 años más o menos por ahí. Pero nada, nada, el único que tiene el cómputo exacto es el Señor, hermano. Él sí cuenta los días, las horas, los minutos, él lo sabe todo, hermano. Y lo revela, ¿no? Según el calendario hebreo tradicional, ahora estamos en el año 5780 desde la creación del mundo. Pero hay supuestos vacíos también ahí, como de 200, 300 años también, de errores. Entonces, y es más continuo, ¿no? Los hebreos siempre han contado los tiempos. Está el libro de los jubileos que te da la fecha exacta de los acontecimientos. Tenemos a Flavio Josefo también, que nos da el cómputo de los tiempos también. Y otros escritores judíos, el libro de No también te dice cómo contar. Según el calendario bíblico, hermano. Entonces, pero solamente Dios sabe el control de todas las cosas. Entonces hay que vivir por fe y no por vista, y agarrarnos del Señor y entender las cosas que Dios nos dio, y todo ese imperio de David, Salomón, que llegaba, hermano. Las naves de Salomón llegaron a la India, llegaron hasta Australia, Nueva Zelanda, hermano. Se sabía de esos lugares ya, hermano. Todo es el redescubrimiento, hermano. Y esas tribus, esos celtas, muchos de ellos también siguieron emigrando. Porque vivían en una región que se llamaba la Tártara, o Tartaria, lugar de tiniebla, tierra como decían los griegos, que eran unas tribus que vivían en un lugar donde nunca había sol, siempre había tiniebla, hermano. Así como en Inglaterra cuando eh, están las noches esas que está la neblina, hermano. Dice que era una tierra así, donde muy pocas veces había sol, hermano. Eran lugares así nórdicos. En la época, en mismo Siberia, antes era un lugar muy próspero. El cambio de temperatura vino así como unos 200 años, 300. Había un cambio brusco de temperatura cada 300 años más o menos. Aumenta la temperatura, baja. Y eso no puede ser si fuera el mundo como nos lo quieren imponer, de que es una esfera que da vuelta alrededor del Sol, los planetas y un universo infinito. Eso es mentira, hermano. Vivimos en un sistema cerrado y toda la fotografía que hay de la Tierra no da la redondez, no se ve por ningún lado, hermano. Así que posiblemente lo más probable es que sea estático y plano, hermano, el mundo en que vivimos. De hecho, todos los equipos de guerra cada vez que se calibran en base a un mundo que no se mueve y que es plano. Es la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, los ejércitos de Rusia, todos ellos lo saben, hermano. Saben muy bien, los pilotos que manejan aviones saben muy bien que la Tierra no puede ser redonda, hermano. Que es una planicie, hermano. Como el logo de las Naciones Unidas, así, que es una torta así, con están los continentes así. Si alguno puede ver el logo de las Naciones Unidas, ahí se ve claramente cómo es el planeta. El planeta o plano. Y todas las culturas antiguas, hermano. Adán y Eva, todo. El conocimiento que había era que la tierra era plana, hermano. Los antiguos hebreos, todas las antiguas culturas milenarias, todos plantean que es un sistema inmovible, estático, plano y cubierto por una esfera de metal transparente, hermano. Y eso es la verdad. Es decir, vivimos un mundo cerrado, un mundo que fue creado producto de la desobediencia de los ángeles y que producto de ese pecado se contaminó también aquí, y el Señor mismo va a venir a restaurarlo y vamos a estar 1000 años más aquí, y después entonces ya no sabes, hermano, viviremos con el Señor para siempre en la Nueva Jerusalén. Reinaremos con él 1000 años aquí. Lo único que les puedo decir es que sean fieles, que es verdad que los antiguos eran muy inteligentes, muy ingeniosos, eran mucho más inteligentes a veces que nosotros, muchas cosas, mucho más, eh, tienen mucho más valores, muchas cosas, aunque a muchos creen que no tenían la tecnología que teníamos nosotros, hermano. Yo creo que sí la usaban, tal vez no tenían las herramientas tan sofisticadas que tenemos hoy en día, pero sí hicieron prodigio con lo que tenían, con lo que en su tiempo tenían en sus manos, hermano. Y wow, tremendo. El rey David, lo que hizo, tantas toneladas de millones, cientos de millones en oro, en plata, en piedras preciosas, hermano. Ellos trajeron toneladas de metales de Europa. Sí, en cobre, en España están las minas de cobre. En
en Brasil de hierro y también en Norteamérica también, hermano. Había minas de diferentes metales también. Increíble. Y oro, hermano, de oro. Los mismos egipcios que salieron con Salomón, ellos se han encontrado escrituras egipcias que ellos estaban buscando oro, hermano. En las islas de Indonesia se han encontrado escrituras egipcias. En Hawái se han encontrado escrituras egipcias. También inscripciones hebreas de los cartagineses. Lo que se llama la escritura ibérica púnica, junto con los jeroglíficos egipcios. Amén. Y también había una especie de escritura parecida al árabe, hermano, porque esta gente que hacían los barcos, los libios, le dicen libios, que eran los pueblos del mar, que eran como los filisteos, pero se quedaron ahí en Egipto, eran los que hacían los barcos después a los faraones, hermano. Eso también se investigó. Entonces, toda esa gente es una escritura como un hebreo, arameo, así, parecía un árabe, hermano, de los libios, que no eran africanos tampoco, hermano. La, la verdad, las tribus africanas nunca llegaron solamente conquistaron el norte de Europa, los pueblos indoeuropeos, que eran los egipcios, eran como los celtas, hermano, y eran sumerios, como los bárbaros, así, parecían bárbaros, celtas. Y todo el norte de África era el granero del mundo en la época de los ibéricos, o como quiere decirle, los fenicios, los cartagineses. Después cuando el imperio cartaginés lo destruyen, los romanos ocupan ahí y durante muchos siglos también, hasta que al final ya el imperio romano se va del aire, ¿no? Y los árabes entonces que se meten ahí se echa a perder todo. Se vuelve un desierto toda toda esa tierra, hermano. Inclusive en el norte de África se encuentran mujeres blancas, rubias, hermano. Y parecen españoles, parecen alemanes, hermano, parecen. Y son hebreos, hermano. De los famosos bereberes, el tuareg. Y hablan una lengua muy parecida a una lengua semítica, hermano. Y todos ellos se habían convertido al judaísmo también en el primer siglo, con los apóstoles. Después le metieron el Islam y ahora están con el Islam y toda esa porquería, pero muchas huellas perdidas de Israel, hermano. Y mucha gente que necesitan escuchar la salvación y necesitan escuchar el mensaje del Señor, hermano. Tienen que orar, hermano, por toda esa gente, hermano. Hay tanta gente que se muere diariamente sin salvación, hermano. Y eso, el Señor sufre por eso, hermano. Y Dios nos dio eso a nosotros esa responsabilidad para nosotros compartirla. Para que la gente busque de Dios, para que crea en el Dios único y verdadero, hermano, y se vuelva a Dios y deje sus pecados y sus ídolos, hermano. Oh, aleluya. Tremendo, hermano. Tremendo. Entonces, sí es un caso científicamente demostrable. Hay pruebas científicas, hay hallazgos arqueológicos de ciudades fenicias en el Nuevo Mundo, en Norteamérica, en Ohio, en Nuevo México, ciudades donde hacían altares al Dios de Israel y también adoraban a los Baales, porque habían creyentes y paganos juntos trabajando para Salomón. Y habían egipcios también adoraban al dios de Ra, ese de los egipcios, hermano. Porque eran tres gente que se unieron y hicieron un imperio mundial, hermano. Y eso se acabó ya en la época de Acab. Ya no quedaba, ya eso no. Ya cuando el reino de Israel se divide, se fajan, imagínate, 1 millón, eran millones los soldados que tenía David, hermano. Que después cuando el reino se divide, Judá mata, Judá mata casi 500,000 de hombres, hermano, del reino del norte, se fajaban entre israelitas, hermano. Qué triste, hermano. Entre hermanos. Wow, man. Y todos los israelitas se mudaron a Europa y se han estado fajando entre ellos ahí, hermano. Los españoles fajaban con los ingleses con los franceses, con los alemanes, todo el mundo ahí, los escandinavos. Qué tristeza, hermano. Y ahora que muchos de ellos están despertando y dándose cuenta que son ovejas perdidas de Israel, hermano, gracias al Evangelio, se están reconciliando con Dios. Y wow, man. Pero qué trampa de Satanás también con las Naciones Unidas esas y la Unión Europea, hermano, también metiendo a todos esos musulmanes ahí, invadiendo Europa para destruir y decapitar a los cristianos, hermano.
Eso te lo digo claramente, hermano. Y aquí en Estados Unidos igual. El objetivo de ellos es destruir al hombre blanco. Ellos odian, hermano, es un problema de racismo que hay. Envidia, hermano, con el hombre, el hombre caucásico, el hombre blanco. Pues, mira, es verdad que hay muchos malos también, pero Dios ha iluminado a esos hijos de él, hermano. Y Dios le prometió a Jafé también que iba a vivir en las casas de Sem y iba a tener a Ham como sus esclavos, hermano. Y se ha cumplido así. Y estos israelitas están mezclados con los hijos de Jafé. Tienen la promesa que Dios le dio a Noé, le dio a Jafé, a Sem. Doble promesa, hermano. Son israelitas también mezclados por todas las tribus de la tierra, hermano. Ya siendo de bendición a todas las tribus de la tierra, hermano. Entonces son cosas demasiado profundas y demasiado complicadas para explicarla, pero es demasiado el potencial y el poder que han recibido esas naciones y las guerras que se han matado entre ellos, pero esas guerras han sido provocadas por sus propios enemigos, hermano. Ese enemigo oculto que controla los bancos, la media, los medios de comunicación, Hollywood. Entonces ese enemigo que es enemigo de la humanidad, hermano, que piensa que si tú eres un esclavo, que tú eres su esclavo, hermano. Porque ellos son los únicos buenos. No, hermano, aquí todos somos hijos de Dios. Bueno, si nacemos de nuevo, somos criaturas de Dios, pero somos hijos de Dios si nacemos de nuevo por el agua y por el Espíritu. El agua es la palabra y el Espíritu Santo, hermano. El urín y el tumín, luces y perfecciones. Hay que nacer de nuevo, hermano. Hay que nacer de nuevo. Hay que ser lleno del Espíritu del Mesías. Hay que nacer de nuevo. El Señor viene pronto, eso se acaba. Y lo que espera es, al que no, lo que le espera es juicio, hermano. Y vamos a estar delante del mar de cristal, con un cristal así. Ese es el día de juicio, hermano. Ante el tribunal de Cristo, hermano. Para recibir la recompensa. Hay algunos que no van a recibir nada, hermano. Por los pelos se van a salvar nada más. Pero es mejor a veces salvarse por los pelos, hermano, que estarse quemando, ¿viste? Y no, que el infierno no existe. Bueno, hermano, tú no crees que exista. Bueno, mejor trata de no irte para allá aunque tú creas que no exista, ¿viste? Porque te vas a dar cuenta muy tarde si existe o no. No, que el diablo no existe. Bueno, saluda de mi parte, ¿viste? Porque lo vas a conocer si sigue así como está. Y es verdad, hermano. No, que eso es para manipular a la gente. Ustedes lo que son unas ovejas controladas y manipuladas. No, hermano, el que se deja manipular es el que le da la gana dejarse manipular y controlarse por lo que se deje controlar, hermano. Usted es libre en Cristo Jesús. Lo que usted tiene que hacer es sujetarse a su pastor y a los líderes de su iglesia. Si le enseñan una doctrina que no es bíblica, hermano, pues ore por ellos y háblele, hermano, y enséñale la palabra a usted. Y si siente de Dios que no está en el lugar correcto, pues busque de Dios que hasta que Dios no le mueva, no se mueva usted tampoco. Sea obediente, hermano. Sea fiel a Dios. Sea una persona que Dios pueda usar. Dios ama a los que le aman, pero también ama a los que no le aman. ¿Entiendes? Dios le da chance a todo el mundo a que se salve, hermano. Eso que la gente no, que yo nunca, a mí nunca nadie me predicó, mira, nadie me enseñó, mira, lo que tú nunca quisiste escuchar, hermano. Porque hasta durmiendo el Espíritu Santo te habló. Y tú resististe al Espíritu Santo toda tu vida y ahora te estás lamentando. No culpes a nadie, la culpa es tuya. No, que a mí me violaron, no, que a mí me maltrataron, no, que a mí me engañaron. Hermano, hay gente que me han hecho más cosas que a ti y están sirviendo al Señor. No te hagas el inocente. Y lo que tienes que hacer es humillarte delante de Dios y buscar a Dios. Deja los pretextos y las excusas, que de eso no te va a servir delante de Dios nunca. Lo mejor es ser sincero y que Dios sabe todas las cosas que tú haces y lo que tú piensas antes que lo hagas y pídele perdón a Dios, hermano y hermanita. Que Dios les bendiga ricamente, es mi deseo. Que Jehová les bendiga y les proteja. Jehová te bendiga y te guarde, a resplandecer su rostro sobre ti. Tenga a ti misericordia y ponga en ti su shalom. Yevarejeja Jehová veishmereja. Yaer Jehová panav eleja. Vijuneja. Yisa Adonai panach veleja. Hayasem leja. Shalom. Que Dios te sonría. Que Dios se complazca contigo. Que Dios se goce. Y tú te goces también de tu salvación. Sé fiel hasta la muerte. Que ninguno robe tu corona. Que ninguno tenga en poco tu juventud. Sé ejemplo de los creyentes en fe
Aleluya. Aleluya. Amén. Léete Timoteo, hermano. Primero y segundo de Timoteo. Tito. Hay que sepa lo que es la esclavitud también en Cristo Jesús. Y lo que son los verdaderos siervos de Dios. Hermano, que nadie te menosprecie. Porque no es a ti que van a menospreciar, es al Señor. Y no te tengas por poca cosa, porque tú vales mucho. Tú le costaste al Señor mucho dolor. Tu vida es importante para Dios. Aunque otros no te quieran, te rechacen, tu familia, olvídate de eso, hermano. Tú eres un hijo y una hija de Dios. Mira al Señor. Aunque no tengas nada en esta vida, si lo tienes a Él, lo tienes todo. Como el rico y Lázaro. Que Dios te bendiga, hermano. Bendiciones. Un abrazo. Amén.